Sí, yo creo que es bien importante hacer la mención de que es una enfermedad que tiene el potencial de llevarnos a tener una complicación seria, incluso a tener la muerte, pero en el comparativo, cuando nosotros hacemos la visualización de los datos de COVID y visualización de los datos de viruela símica, nos damos cuenta que la cantidad de letalidades pues, es mucho menor. Y no solo eso, la cantidad de facilidad en la transmisión o la cantidad de casos que estamos observando no es nada comparado como lo que observamos en algún momento. Sin embargo, existe la posibilidad de una complicación ante esta enfermedad y es por eso que se debe contar con todo lo necesario. Eran 13, sí, se ha incrementado, actualmente tenemos 15 casos de viruela símica en el territorio, de estos ya la mayor parte han sido dados de alta, estamos hablando que 13 ya se recuperaron y básicamente en el actualizado a este día solo tenemos 2 personas bajo autoaislamiento y cumpliendo todas las medidas que se están estableciendo en los protocolos. Es difícil el poder realizar una conexión porque a veces es una parte que al paciente no le gusta expresar. Es difícil poder llegar hasta el punto de intimidad y ciertas cosas que es complicado poder obtener información en particular. Sin embargo, la mayoría de estos casos no han tenido relación, bueno, el 100% de los casos no han tenido relación expresada en la historia clínica o en la entrevista médica que se realiza por parte del equipo. Esto nos activa y sobre todo nos dice, bueno, de alguna manera estas personas adquirieron este contacto con otra persona que lo tuvo. Esto quiere decir que al ser una enfermedad autolimitada, al ser una enfermedad que a veces genera lesiones dérmicas escasas, pudiera llegar a pasar incluso desapercibido y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado porque no esperemos observar un paciente o una persona repleta de lesiones dermatológicas para pensar que pudiese tratarse de viruela símica, sino que 1, 2, 3, 4 lesiones distribuidas en las zonas en las cuales no son visibles pudieran estar presentes y nosotros no identificar que esta persona tiene viruela símica. Qué interesante eso. No, es una modalidad un poco más leve. Lo que pasa es que esos cuadros que veíamos en África son de enfermedades antecedentes históricos de viruela humana. Esa sí había mucho mayor cantidad de casos o de lesiones dermatológicas. Ahora, la viruela símica tiene una cantidad menor de lesiones dermatológicas y por supuesto también tiene un menor riesgo de letalidades cuando hacemos el comparativo contra la viruela humana, pero viruela humana pues prácticamente está limitada desde los años aproximadamente 70. Entonces, realmente ya no se tiene ningún caso de esto. Ahora, el problema radica en las complicaciones neurológicas o de otros sistemas que esta enfermedad pueda generar, pulmonares, cardíacos, neurológicos y hasta cierto punto, si no se aborda oportunamente, puede llegar a tener este porcentaje de mortalidad. Actualmente van un poco más de 75,000 casos en el mundo, no es una cifra alarmante en comparación con la cantidad de casos de COVID-19 y hago una mención específica cuando lo comparamos contra COVID-19. Sin embargo, debe ser una enfermedad de importancia internacional porque ya se encuentra en todos los diferentes, en las diferentes partes del mundo. La mayoría han sido contagios internos, ¿verdad? Probablemente los primeros contagios, y se han ido evidenciando, el primer contagio que tuvimos en El Salvador, logramos establecer un nexo epidemiológico con una persona que venía de Estados Unidos. Ha habido 2 o 3 casos más, pero como repito, no se trata de que no pudiéramos identificarlo o que no supiéramos, se trata de la dificultad del acceso a la información porque el paciente pues es algo que trata con bastante recelo y eso es lo que hemos tenido dificultades para poder conocer mucho más. Ahora, es una enfermedad autolimitada, es una enfermedad que con las recomendaciones necesarias va a pasar sin generar complicaciones, pero también es una enfermedad que puede llegar a ser estigmatizada y es importante el que todos tengamos presente de que no podemos generar opiniones porque está clínicamente demostrado que esto puede ser una facilidad de transmisión solo por un contacto cercano, íntimo, no una relación sexual, no solo una relación sexual, sino que un contacto estrecho podría facilitar una transmisión. Claro, no, sí hay uno bien definido y eso epidemiológicamente nos lo está traduciendo y cuando hacemos un comparativo básico nos damos cuenta de que llama la atención que de los 15 casos, 14 son hombres. Eso es un punto importante a tener en consideración. Creo que el otro dato que podemos tener en consideración es que está rondando los 30 y los 50 años y creo que es importante el que tengamos ese análisis básico. Todavía no se puede sacar otro tipo de comparativos, pero creo que es muy importante que conozcamos esto. Eso es importante. Ahora, no solo depende de que
tal vez la enfermedad no se pueda fácilmente transmitir, porque evidentemente si la persona lo tiene, alguien se lo transmitió. Ahora, el cumplimiento del protocolo que se estableció por parte de epidemiología, el hecho de que estén todos los días llamando por teléfono del call center a la persona, estén verificando que se cumpla la normativa, las recomendaciones desde cómo lavar la ropa, de cómo llevar la alimentación, de cómo cumplir aislamiento, esto ha hecho que se tome un nivel de precaución o de cumplimiento de la normativa alto, lo cual está demostrado ha tenido resultados porque no hemos tenido un contagio dentro de los hogares de las personas que están cumpliendo su aislamiento. Es importante. No, solo la persona que está cumpliendo. Por ejemplo, como si nosotros recordamos la parte del aislamiento de COVID, esta persona quedaba en su habitación, se pasaban sus alimentos, se tenía cuidado especial en ciertos temas como la ropa, y esto se está cumpliendo en la viruela. Y ha habido un cumplimiento muy, muy apegado, a pesar que también en nuestro país a veces tenemos condiciones en las cuales la vivienda es particular y varias personas están compartiendo incluso una misma habitación, pero las medidas, la precaución, el seguimiento, el acompañamiento del personal del Ministerio de Salud, el tratamiento médico está fácilmente teniendo un resultado favorable porque se miden que no existen contagios. Ahora se suma un integrante más y es la prevención a través de la aplicación de la vacuna de aquellas personas que están cercanas a este contacto o a esta persona que desarrolla la enfermedad. Básicamente hasta que la persona que está desarrollando la enfermedad cumplió su tratamiento de 3 semanas, los 21 días de autoaislamiento o ya no tiene ninguna lesión dermatológica. Es bien importante. Hay un parámetro que nos mencionaba en la evidencia y decía, mire, una persona va a dejar de contagiar de viruela símica cuando ya no tenga una lesión dermatológica, ni siquiera una escama dermatológica, porque hay mucha relación entre la secreción que segrega esta lesión dermatológica con la facilidad de transmisión. No solo la secreción, pero quiere hacer mención a que esta es la más importante, ¿verdad? Fluidos como la saliva también pueden facilitarlo. Pero ¿cómo sabemos que vamos a estar seguros? Bueno, cuando ya el paciente no tenga ninguna lesión dermatológica o cuando ya haya sido totalmente dado de alta. ¿Y el periodo de incubación? El periodo de incubación se establece igual, esto puede ser tan corto como 5 días o puede ser tan largo como 21 días, pero en promedio estamos hablando de unos 13, 12 días que se observa el periodo de incubación en la viruela símica. Una pregunta final, ¿cuadro? No, al contrario, hay evidencia que menciona que puede llegar evidentemente a disminuir la posibilidad de una complicación a largo plazo. Sin embargo, no está cambiando la evidencia científica. Antes se recomendaba iniciar la vacunación a aquellos grupos poblacionales, pero evidentemente hay que tomar en consideración bastantes puntos y es uno, la escasez mundial del producto, porque el biológico solo se produce en un laboratorio. Segundo, no todos los países tienen posibilidad de adquirir. La región de las Américas, a través del fondo rotatorio, incluso El Salvador lideró el proceso de todo el tema de adquisiciones y de seguimiento de la vacuna de la viruela símica, ha permitido que los países integrantes de OPS puedan tener en sus territorios la vacuna. Y bueno, en Centroamérica ya hay 2 países que en la tercera semana de octubre logramos adquirir, y eso es El Salvador y Panamá. Logramos adquirir un lote de vacunas contra la viruela símica. Ahora, esto es un punto a tener en consideración. ¿Por qué? Porque esta vacuna se debe utilizar en la persona que no ha desarrollado la enfermedad para prevenir la enfermedad, para prevenir la mortalidad. Y esta vacuna tiene 100% de resultados eficaces para prevenir una letalidad y más del 85% de posibilidad de prevenir que desarrolle incluso solo el contagio de esta enfermedad. Eso es bien interesante y es parte del análisis que se está haciendo a nivel internacional. ¿Por qué razón? Porque yo no diría tal vez que ha habido suerte, sino que la enfermedad está identificada en esos grupos prioritarios. O sea, hay algo que genera probablemente que sea más común observarla en estos grupos de edades. Sin embargo, eso no lo sabemos porque la evidencia todavía no nos lo ha demostrado. Hemos hecho comparativos y análisis de estadística básica. Por ejemplo, todos los países tienen ese grupo etario. Ahora, no sabemos exactamente por qué no se da en niños, pero sí sabemos que si está en estrecho contacto una persona, sí lo pudiera desarrollar. Entonces son parte importante de que hay que analizar y que el tiempo, así como en pandemia de COVID-19 nos fue dando más información, también en viruela símica nos va a arrojar más datos.
La lesión es bien característica, es difícil de confundir porque tiene parámetros fácil de identificar, o sea, no puede confundirse. Creeríamos, incluso podemos hacer un análisis y un par de recomendaciones básicas y es fácil de identificar sin tener ninguna experiencia médica, porque creeríamos que se confunde con la varicela. Eso es una de las cosas que podemos pensar. O con un virus herpes, que podría ser otra razón. Pero la característica de la lesión, que tiene un halo rojo eritematoso, luego un círculo blanquecino, que tiene secreción blanquecina y que todas las lesiones en el mismo periodo son iguales, eso nos hace fácil identificarlo. Es correcto, se escucha poco, pero realmente parte de la cantidad de casos que se van a presentar. Entonces, al momento 15 casos. ¿Y cuántas personas van a recibir esta vacuna? Bueno, los contactos cercanos. En un hogar salvadoreño promedio, una familia puede estar, un grupo familiar puede estar compuesto desde 5 a 9, 10 personas. Entonces son puntos a tener en consideración porque ese es el ritmo de la vacunación que vamos a ir teniendo. Entonces tampoco es que hay que hacer una adquisición masiva porque no es una vacuna que deba de aplicarse de manera universal, a diferencia del COVID-19. Bueno, en el COVID-19 todos arriba de 18 años inicialmente éramos candidatos a recibir médicamente esta vacuna. En este caso no, porque esto solo lo va a recibir aquella persona que está en contacto estrecho con alguien demostrado, pero a un ritmo de 15 casos. Cuando en este momento en El Salvador, a un ritmo de COVID, ya habíamos superado los miles de casos. Entonces, es un dato importante a tener en consideración. Hemos tenido mucha experiencia a raíz de toda la pandemia de COVID-19 con todos los especialistas que conforman el Ministerio de Salud, el equipo multidisciplinario del Sistema Integrado de Salud, lo cual nos permite tener participación continua en organismos como la Organización Panamericana de la Salud, Una Sola Salud, que son iniciativas también internacionales que velan por el bienestar de las poblaciones, específicamente en el tema sanitario. Yo creo que eso hay que hacer mucha mención. Entonces, esa participación, ese aporte, esas estrategias, el ser un país que ha sido reconocido internacionalmente por tomar medidas en su momento bastante criticadas incluso en nuestro territorio, pero que tuvieron resultados eficientes, hace el reconocimiento o nos da la posibilidad de estar en estos temas sanitarios a nivel internacional. Hace poco nosotros participamos también en el Summit de Biológicos que se realizó en Corea, que es importante el tener en consideración porque éramos uno de los speakers en las recomendaciones. Estaba el ministro de Salud de Alemania, se encontraban el ministro de Salud de Estados Unidos, Tailandia, Nigeria, El Salvador. Entonces son datos importantes porque nos están tomando en cuenta debido a los resultados tan favorables y a las decisiones que en otros países no se tomaron. Parecía en el momento algo bastante difícil de decidir, pero eso marcó la diferencia. Y cuando se tienen de por medio vidas, yo creo que es muy importante el tener esos reconocimientos. Es un poco complejo porque la producción es limitada. El fondo rotatorio es un mecanismo de la Organización Panamericana de la Salud que tiene el objetivo fundamental de que a todos los Estados miembros les pueda ofrecer vacunas de calidad, pero a un mejor precio, a un bajo costo. Y esto es porque la adquisición se maneja completa para todos los países. Ahora, todos hemos logrado adquirir esa vacuna a los mismos costos a través del fondo rotatorio establecido y que las cláusulas de confidencialidad hacen un poco complejo y difícil de poder hablar o mencionar precios, pero que definitivamente se asegura un bajo costo, ¿verdad? El mismo costo pagó un país, el otro país, porque todos adquirimos a través del fondo rotatorio. Al ser un biológico escaso, debemos cumplir ciertos requerimientos que no son particularmente solicitados por El Salvador o por el Ministerio, son solicitados pues, precisamente por los laboratorios que hacen la formulación del biológico. No lo sabemos, probablemente va a ser, a este ritmo probablemente no sea necesario, probablemente vamos a requerir una cantidad continua, escasa de este biológico. Ahora, tenemos que esperar todavía qué va a ser o qué va a suceder con esta enfermedad, porque tenemos todavía información escasa. Puede ser que esta enfermedad tuviera algún tipo de variante o tuviera algún tipo de incremento posteriormente o que definitivamente comience a caer. Entonces es importante el tener el tiempo para poder analizar la evolución. Tenemos 8 personas aproximadamente vacunadas, los primeros contactos
¿verdad?, de las personas cercanas. Todos han sido vacunadas sin inconvenientes. Esto va a ir cambiando porque dependiendo va saliendo un nuevo caso, pues hay que vacunar al círculo cercano de esta persona. De los primeros, ninguno ha tenido ninguna reacción, todo ha sido evolución satisfactoria, y eso, unido a que en el antecedente de los otros casos el cumplimiento de la normativa ha disminuido la posibilidad a cero de contagios, creo que es un dato que nos puede dar tranquilidad de que vamos a proteger a las personas que están en el círculo cercano. Lo más importante es que el paciente que está desarrollando la enfermedad cumple el aislamiento. Correcto, y lo vimos al inicio de los datos de viruela símica. Cuando una persona tenía una lesión dermatológica en la cara, ya todos estábamos pendientes de esta persona porque estaba con una lesión dermatológica. Entonces creo que es un poco incómodo o un poco probable que la persona salga por ese mismo temor a que sea criticada. Entrenar al personal, que el personal conozca cuál es el mecanismo de transmisión, cuál es el mecanismo de atención a esta enfermedad y sobre todo la capacitación de cómo vamos a utilizar o implementar el protocolo de vacunación ante la viruela símica. Entonces, cuando uno implementa una estrategia médica, debe tener en consideración que lo más importante es que el personal de salud sepa cómo se va a utilizar, o cuáles son los procedimientos, o cuáles son los mecanismos, porque dependiendo de eso garantizamos la eficiencia del producto, que no se desperdicie y sobre todo que cumpla todas las recomendaciones internacionales. Ese contiene medicamentos analgésicos, antihistamínicos y un tópico para las lesiones dermatológicas, que es el Fusidin, que es un medicamento que todos conocemos. Hasta cierto punto esto nos permite que las lesiones dermatológicas no tengan infecciones sobreagregadas, que es lo que genera más incomodidad. De todos los síntomas de sintomatología que presenta la viruela símica, el más doloroso es la lesión dermatológica y el que tiene posibilidad de infección sobreagregada es la misma lesión dermatológica. Entonces incorporamos este tipo de medicamentos tópicos que facilitan el cuidado del paciente y sobre todo que pues, no sea necesario alguna intervención por una enfermedad sobreagregada. ¿Duelen esas lesiones? Las lesiones son bastante dolorosas, hay mucho ardor, hay mucho dolor, es una sensación bastante incómoda que al roce incluso de la ropa pues evidentemente puede generar incomodidad. Por eso, aproximadamente 3 semanas, 3 semanas. Todo el proceso hasta estar con la piel otra vez totalmente sana. No dejan marcas permanentes a excepción de que la lesión tuviera una infección sobreagregada, que entonces sí hay lesión dermatológica que puede evidentemente generar algún tipo de cicatriz. Bueno, es un dato importante a tener presente que hay varias enfermedades, no solo poliomielitis. Sarampión es otra de las enfermedades que está a nivel internacional generando alarmas. Son 4 enfermedades. Tenemos el tema de cólera actualmente que está en la zona de Haití. Tenemos también otro tipo de enfermedades virales que pueden generar complicaciones en la población. Entonces, ¿a qué se debe esto? Ha bajado los ritmos de vacunación y las coberturas a nivel mundial. ¿Por qué? Por los efectos de la pandemia. La pandemia es algo que al inicio lo platicábamos mucho y es que va a haber un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Y estos efectos que estamos observando después de la pandemia van a seguir generando repercusión en la salud a nivel global, a nivel mundial, de ciertas patologías en particular que puedan experimentar los países. Poliomielitis es uno de los casos de ellos. Entonces, ¿de qué depende que disminuyamos al máximo las posibilidades de complicaciones ante esta situación? Primero, de tener una búsqueda activa de casos de poliomielitis, que los sistemas de salud estén fortalecidos en identificar con temprana acción un caso de poliomielitis. Segundo, elevar las coberturas de vacunación, ¿verdad? Que es lo que se ha estado realizando en el territorio y que nos permite pues, poder garantizar que hasta el momento no se ha tenido ningún caso de poliomielitis. Ahora, tenemos vacuna contra la poliomielitis. Hay 2 tipos de vacuna, la vacuna que se da oral, que es la que la mayor parte de la población recordamos, y también una que es ya inyectada. Ahora, de esta se está incrementando la estrategia para poder modernizar el esquema de vacunación, que son cambios importantes que se llevan en este momento y que esperamos que el otro año se tenga un esquema con mayores capacidades de protección para nuestra población, para nuestra niñez. Y yo creo que eso hay que recalcarlo. Si usted ahora le pregunta a la mayoría de las familias salvadoreñas, siempre hay una que otra vacuna que por protección, porque quisiéramos darle una protección extra a nuestra niñez, tenemos que recurrir a ciertos lugares en el ámbito privado para poder recibirlo con altos costos. Ejemplo de ellos, la vacuna de la varicela. Entonces se está trabajando para que de esta manera pues, podamos ofrecerle a todos los niños en nuestro país la oportunidad de recibir un esquema de vacunación mucho más completo.
De vacunación, ya está. Básicamente, nuestro esquema de vacunación, los primeros grupos etarios hasta el primer año son los que más continuamente estamos observando, ¿verdad? 2, 4, 6 meses. Hasta el primer año me refiero a que es probablemente que tienen la mayor cantidad de visitas por vacunación. Ahora está a los 15 y 16 meses, a los 4 años, los grupos que reciben vacunas contra la influenza, DPT, entre otras vacunas que pueden existir. Ahora, ¿qué quiere decir? Estamos implementando nuevas vacunas o estamos analizando la incorporación de nuevas vacunas para el esquema de vacunación, pero también elevar las coberturas a través del trabajo de atención primaria en salud. No hay ninguna edad, siempre acoplamos el protocolo o el esquema de vacunación dependiendo del caso. Por ejemplo, si un niño no llegó en el momento que tenía que llegar, ya el personal de salud sabe cómo acoplar el esquema de vacunación a la edad o con las deficiencias que en algún momento se ha tenido. Recordémonos que hay vacunas que previenen enfermedades sumamente importantes y que evita que un niño pueda desarrollar una complicación adversa que puede llevarlo a perder la vida. Esa es la esencia del por qué iniciamos los esquemas de vacunación a nivel internacional. ¿La polio, por ejemplo, No, usualmente se debe cumplir una vez el paciente identificamos que no ha sido vacunado con la poliomielitis, hay que protegerlo, ¿verdad? Porque es una enfermedad en este momento, en este contexto internacional de baja de cobertura que podría presentarse en los territorios. Quiero aclarar, en El Salvador no tenemos ningún caso, ¿verdad? No podemos decir que no existe ese riesgo. Sería falso el mencionar que no ha habido descenso de las coberturas de vacunación a raíz de la misma pandemia, pero sí podemos mencionarle a la población que pues, nuestras coberturas de vacunación están mucho mejores que la de la mayoría de países, porque hemos trabajado mucho por ir incrementando las coberturas de vacunación. Incluso, esto ustedes pueden observarlo, no de mis palabras, sino que de las mismas palabras de los representantes de la OPS, que dicen, bueno, El Salvador es uno de los países que está teniendo las coberturas más altas post pandemia de temas de poliomielitis, de temas de vacunación en general contra enfermedades específicas. Se está apostando mucho porque sabemos la gran importancia del trabajo comunitario en prevenir algo que posteriormente pueda generar un dolor en la familia salvadoreña, y ese es el caso específico de la polio. Bueno, es importante el que todos tengamos esta información. Voy a hablar en general de varias también para que podamos tener mayor cantidad de datos. En temas, casi la mayoría estamos arriba del 90%, BCG 92%, rotavirus 99%, neumococo 100%, IPV, que es la de la polio, 96%, pentavalente 98%, neumococo 94%, los refuerzos, primer refuerzo, SPR, que es sarampión, paperas y rubiola, primera dosis, estamos superando el 85%. Tenemos pentavalente, primera dosis, primer refuerzo 92%, y así la mayor parte de las vacunas. Ahora, se está subiendo el porcentaje de vacunación. Esto depende de un trabajo bastante por convicción y compromiso de nuestro primer nivel de atención o los promotores. ¿Por qué? Porque hay que ir a la comunidad, hay que ir con el termito que todos observamos, hay que llegar a las familias, hay que hablar de la importancia de la vacunación, hay que aplicar la vacuna, hay que darle el seguimiento y las recomendaciones, y esto es importante que requiere tiempo, requiere compromiso para poder alcanzar las metas de vacunación y poder proteger a la población. Existe movimientos, o bueno, diría yo más que movimientos, existe población que está en contra de la vacuna. Hay países que tienen pues, grupos bastante importantes de personas que están totalmente en contra de vacunación. En El Salvador hay grupos como todos los países que estarían no de acuerdo con la estrategia de vacunación, y es una decisión que cada persona puede tomar. Hay que aclarar algo, el presidente lo mencionó desde el principio, y es que la estrategia de vacunación iba a ser gratuita, iba a ser universal, pero también iba a ser voluntaria. Entonces, creo que toda indicación médica, todo tratamiento médico parte de la autorización de la persona de querer recibir ese tratamiento. Ahora, la evidencia que está a disposición de todos le dice a la población, mire, si usted se vacuna, usted previene de tener una complicación que puede llevarlo a la muerte. Entonces, esa evidencia es la que hace que el sector médico pueda recomendar que esto se realice, que dé las coberturas. En nuestro país, en nuestras regiones, los niveles de cobertura siempre son bastante altos. Existe población que no está de acuerdo con la vacunación o pocos movimientos antivacuna, y El Salvador, pues evidentemente es uno de los países que es poca la cantidad de personas, a diferencia de países como Europa, países como Estados Unidos, que están teniendo resurgimiento de enfermedades por una escasa o pobre cobertura de vacunación. Correcto. Es un dato importante tener en consideración, pero digamos, hasta cierto punto, el hecho de que una persona tal vez no se aplicó la vacuna,
pero el hecho que todos los demás nos apliquemos la vacuna, estamos haciendo esa labor extra por aquella persona o de alguna manera aquella que no quiere cumplir la estrategia de vacunación. Estamos haciendo continuar el esquema. Nunca nos vamos a poder desligar totalmente de COVID-19 ni vamos a dar por finalizada la pandemia. Bueno, la enfermedad respiratoria. Probablemente la pandemia pueda tener un momento en el cual ya no sea recordada como pandemia, pero la enfermedad siempre va a continuar porque esta enfermedad vino para quedarse. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, esta enfermedad forma parte de los virus que circulan en el día a día. ¿Y qué quiere decir esto? Estamos hablando de que vamos a tener incrementos y disminuciones, como lo presenta la influenza, como lo presenta el virus sincitial respiratorio, como lo presentan todos los tipos de virus que pueden generar algún proceso respiratorio de la vía superior. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, en este momento hemos disminuido la cantidad de complicaciones o efectos adversos en comparación con el momento de la pandemia en general, a tal punto que este mes de octubre fue el mes con menos letalidades en lo que va de toda la pandemia, una letalidad en el mes. Eso es realmente hablar de una letalidad en el mes, y si hacemos memoria, cuando estábamos pendientes de que todos los días habían 7, 8, 10, 12 letalidades por día, realmente es algo que nos dice cuánto hemos avanzado, el largo trayecto que se tuvo ante la pandemia y que pareciera ayer que inició el tema de COVID-19, pero que hoy estamos teniendo un resultado. Ahora, quiero hacer un comparativo, y siempre yo lo menciono, la influenza genera letalidades, la influenza que siempre ha existido, incluso 7.5% de letalidades. ¿Eso qué quiere decir? Nos debe de servir de muestra. ¿Por qué? Porque esta enfermedad va a continuar de COVID-19 circulando. ¿Y tiene potencial de letalidad? Tiene potencial de letalidad. ¿Y vamos a seguir vacunando? Vamos a seguir vacunando a grupos vulnerables o a grupos de riesgo, como vacunamos contra la influenza, precisamente para evitar ese 7.5% de mortalidad que la misma influenza puede producir. Esto es muy interesante. Esto será mucho mayor. Yo creo que cuando tenemos enfermedades que van a afectar a la población indefinidamente, los sistemas de salud deben acoplar los programas de vacunación para poder ofrecerlo, más cuando tenemos esquemas de vacunación o cuando tenemos estrategias universales de salud pública, como es el caso del Ministerio de Salud en el país. Usted tiene un acceso universal, todos los salvadoreños podemos gratuitamente consultar. Entonces, esto nos permite que también nos tengan que ofrecer la mayor parte de medicamentos que puedan existir ante situaciones que la mayoría de la población puede experimentar. En ese aspecto, en algún momento puede hacer que eso esté a disposición para la venta del sector privado. Creo que eso es una situación que va a estar a nivel internacional rondando por ahí. Bueno, ya está rondando en otros países. Pero el hecho de que los salvadoreños hubiéramos podido tener acceso gratuito, universal, rápido a esta vacuna hace que nos podamos ahorrar ese gasto en salud que pudiera tener otros países. Pregunta si esto ha cambiado. Hay mucha investigación todavía. Los que tenemos 4 dosis podemos estar totalmente tranquilos. Sin embargo, hay grupos poblacionales, los adultos mayores, que puedan llegar a requerir un refuerzo anual. Eso está bajo investigación todavía a nivel internacional. Se está haciendo mucho énfasis en que es una enfermedad que va a continuar generando algún tipo de riesgo a aquellos grupos poblacionales de adultos mayores y que eventualmente puedan recibir esta vacuna. Todavía no hay una evidencia certera sobre si esto se va a recomendar anualmente o si se va a incorporar dentro de algún tipo de vacuna ya existente para prevenir alguna enfermedad respiratoria, pero se está haciendo todo el análisis de la información para poder ofrecer ahorita la cantidad de letalidades, una letalidad en el mes anterior, y esta persona pues no está vacunada. Eso nos hace tener la tranquilidad de que los resultados obtenidos han sido muy eficientes en el tema de la pandemia. Y en 10 segundos...